nos deberíamos centrar en tres temas que son, para mí, los principales y además temas gravísimos. El presidente dice que el dólar no está caro y a la vez dice que no hay atraso cambiario y que no está pensando en una devaluación. Es decir, estos tres principios yo creo que son contradictorios en sí mismos porque no podríamos hablar nosotros de un dólar que no está caro y a la vez decir que no hay atraso cambiario, ¿verdad? Entonces, me parece que esto obedece básicamente a un mensaje a los mercados que están presionando sobre las acciones y los bonos argentinos que están realmente peligrando afuera. Eso en primer lugar. Después, hay una mezcla de situaciones ahí y de temas que para mí no tienen ninguna conexión. Es decir, el presidente habla de déficit que ha pasado un superávit fiscal, financiero y comercial, ¿verdad? Pero estamos hablando del sector interno y a la vez estamos hablando del dólar, es decir, estamos hablando del sector externo. Son dos cosas que no tienen tanto que ver una con la otra, ¿verdad? O sea, estamos hablando en algún momento de pesos y después se pasa a hablar de dólares. Básicamente, mi sospecha tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, está mandando mensaje todo el tiempo hacia afuera y con eso tratando de hacer política interna, básicamente. Que yo, a ver, la mayoría de los economistas coinciden en que el dólar no es que está caro, sino que al contrario está barato y prueba de eso ha sido el sector del turismo de los últimos meses, es decir, todo el mundo se va a Chile, a Paraguay a hacer turismo y además a comprar cosas. Eso me parece que es una muestra clara de la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro, a ver, aquí están pasando varias situaciones. Una, que el dólar, en realidad lo que decías al principio, el dólar está barato y eso tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La desventaja claramente la tiene la industria, que no puede ser competitiva con un dólar de estas características y además con la apertura de las importaciones, es decir, que están lloviendo productos importados que están inundando la economía y eso claramente tiene un correlato en la cantidad de empleo que se han perdido durante el año pasado y en la primera parte de este año, ¿no? En segundo lugar, para mí es una muestra clara lo que decía respecto al sector turismo, es decir, que el dólar esté atrasado, eso implica que hay un montón de gente que va a ir a comprar a otro lugar y eso implica una salida importantísima de capital, es decir, estamos hablando de, en primer lugar, para sostener el dólar al precio que está, que es un dólar claramente pisado y en esto coinciden todos los economistas, se ha gastado cerca de 20.000 millones de dólares, es decir, dilapidando los ingresos que se tenían, por ejemplo, por hidrocarburos. Y por otro lado, en la balanza negativa del sector turismo, estamos hablando de 5 o 6 mil millones, mientras que el gobierno está tratando de hacer un ajuste fiscal mucho más salvaje de lo que venimos experimentando para tratar de obtener cerca de 10.000 millones de dólares. O sea, vos fíjate la cantidad de contradicciones que hay. Entonces, a la pregunta inicial, ¿en qué puede influir eso? Bueno, de manera negativa en la calidad de vida de la gente.